Estamos a menos de 3 semanas de un importante referéndum vinculado a parte de la ley de urgente consideración. La semana pasada, grosso modo hace una semana, estaba hablando el presidente de la República en contexto de Asamblea General o ante la Asamblea General. Del contexto político hablará a continuación en su columna de esta semana Marcela Schenk, politóloga integrante de la Usina de Percepción Ciudadana. ¿Cómo te va, Marcela? Hola Martín, un gusto saludarte. Y sí, como estabas diciendo recién, la semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou protagonizó 2 hechos políticos significativos en relación al referéndum del 27 de marzo. Dio un discurso justamente ante la Asamblea General, como decías, al cumplirse estos 2 años de su gobierno, en el que, como decíamos también la semana pasada, hizo guiños a la LUC, especialmente explícitos en el área de seguridad y telecomunicaciones, y al otro día anunció en la prensa que era muy probable que le hablara a la ciudadanía en cadena nacional defendiendo los 135 artículos que se pretende derogar mediante el referéndum. Con ese marco se hizo la consulta al panel con el que trabaja la usina sobre sus opiniones respecto a este discurso y su vinculación con la LUC, y también sobre la participación del presidente en la cadena nacional. Antes de ir a los resultados, vamos a recordar muy brevemente qué es un panel. Recordemos que se trata de una consulta que se hace de forma periódica a 400 personas de la población nacional mayor de 18 años. Y bueno, ¿qué podemos decir entonces sobre quiénes vieron el discurso en base a esta encuesta? Bueno, tanto entre quienes iban a votar por el sí como por el no, anulado, y quienes no tenían posición tomada, fueron más quienes dijeron que habían visto en parte o completo el discurso del presidente que quienes dijeron que no lo habían hecho. De hecho, el único segmento en el que la mayoría respondió no haber visto el discurso fue el voto en blanco. 57% de las personas en este segmento dijeron que no lo habían visto. Y también hay que destacar que cerca de la mitad de quienes todavía no tienen posición dijeron que no lo habían visto. El porcentaje más alto de las personas que vieron el discurso completo está entre quienes declaran que aprueban la gestión del gobierno, y el más bajo entre quienes declaran no haber visto el discurso. Está entre quienes declaran que ni aprueban ni desaprueban la gestión. Bueno, de hecho, en el gráfico 1 estamos viendo la respuesta a esta pregunta por opciones de voto frente al referéndum, ¿no? Y en este sentido le preguntábamos al panel si influyó la campaña de la LUC en el discurso del presidente. Según el relevamiento que hicimos desde la usina, quienes estuvieron más de acuerdo, completa o parcialmente, con que la campaña de la derogación de los 135 artículos de la LUC había influido en el discurso del presidente, son quienes dijeron que van a votar por el sí rosado. Por otra parte, vemos que el mayor desacuerdo con que el discurso se vinculaba con la campaña se registró entre votantes del no celeste, que presentaban posturas bastante divididas entre quienes pensaban que sí se vinculaba, que no se vinculaba, y que no estaban de acuerdo ni en desacuerdo con una u otra afirmación. En cuanto a quienes no definieron su voto, casi la mitad de las personas indecisas dijeron que el discurso del presidente Lacalle Pou se vinculaba con la campaña del referéndum. Es de destacar a su vez que en este segmento 1 de cada 4 personas no supo responder a esta pregunta, y esto último podemos ver que también es consistente con los niveles más bajos de información que se registran entre quienes aún no definen su voto, y marca que está costando llegar a quienes mantienen posturas más neutras en relación al referéndum y al gobierno. Recordemos que más de 6 de cada 10 personas que ni aprueban ni desaprueban al gobierno no vieron nada sobre el discurso, ni siquiera fragmentos, ¿no? Todo esto también refuerza la noción de que los públicos están muy segmentados y que decodifican los mensajes en función de sus posturas. Vamos ahora a ver el segundo gráfico para seguir ampliando esta idea. Bien, es un gráfico, si no me equivoco, Marcela, que de alguna manera cruza este contexto político con algunas de las principales iniciativas políticas, incluso en materia de reforma de este gobierno. Justamente, de hecho, en este segundo gráfico lo que vemos representadas son las respuestas a 2 preguntas que le hicimos al panel. Acuerdo con que los aumentos en el precio de los combustibles se vinculaban al resultado del referéndum, y acuerdo con que los cambios en materia de seguridad social se vinculaban con el resultado del referéndum. ¿Qué vemos acá? Que entre votantes del sí rosado se entiende que el resultado del referéndum va a determinar tanto los aumentos de los combustibles como los cambios en seguridad social. Sin embargo, frente a la misma pregunta, en términos relativos, muy pocos de quienes van a apoyar el no celeste opinan que están vinculados, y en quienes no tomaron posición, los valores de acuerdo son más altos que los que se registran en los votantes del no,
pero muy alejados de los porcentajes que se registran en votantes del sí. De hecho, la postura sobre seguridad social está muy cerca del porcentaje de acuerdo del no, mientras que en el plano de los combustibles se distancia. En síntesis, lo que podemos decir es que tenemos posturas muy definidas y disímiles en las lecturas que hacen votantes del sí y del no, pero no así en quienes están indecisos e indecisas. Pero, Martín, te propongo volver un poco a la figura del presidente Luis Lacalle Pou, que, como decíamos al principio, tomó protagonismo en relación a la campaña de la LUC la semana pasada, no solo por la comparecencia ante la Asamblea General, sino también por sus declaraciones en la prensa. Y en esas declaraciones dijo que el referéndum era una instancia importante porque los artículos que se pretende derogar son fundamentales para el programa de la coalición e incluso que podría estar en la cadena por el no celeste. Hoy, sin embargo, dijo que está reevaluando esa opción y que podría en su lugar hacer una conferencia de prensa. Pero en la encuesta de la usina se consultó opinión respecto a que el presidente pudiera estar al frente del mensaje de la cadena por el no celeste, y lo que se observa es lo que vamos a ver reflejado en el último gráfico, ¿no? El que el presidente haya explicitado que podría estar respaldando al no en la cadena, de hecho, durante esta semana generó un debate intenso, ¿no? Que al principio fue en torno a su posibilidad formal para hacerlo y luego sobre la legitimidad de esa decisión. En los referéndums, de hecho, que han tenido lugar en nuestra historia reciente, post-recuperación democrática, hemos visto diferentes involucramientos de figuras del gobierno, distintas perspectivas sobre la interpretación que debía hacerse de los resultados para los gobiernos. Y hace poquito volví a ver una entrevista que le habían hecho a Jorge Valle en medio de la campaña por el referéndum de 1992 sobre la ley de empresas públicas, en donde recordemos que venció la opción que evitó la privatización de Antel, lo que fue en ese momento catalogado como un duro revés para el gobierno del entonces presidente Lacalle Herrera. Y en esa entrevista, Valle, que apoyaba la opción que perdió en el referéndum, decía que plantear aquella consulta ciudadana como en contra del gobierno era una falta de respeto hacia el votante porque se estaba decidiendo derogar artículos de una ley y que contra el gobierno se votaban las elecciones nacionales, no en esa instancia. De hecho, vemos que en esta breve perspectiva histórica que podemos hacer de los referéndums, la lógica de simplificar la consulta para decir que se vota a favor o en contra del gobierno se ha sostenido desde diferentes actores con distintas posturas sobre la derogación. Si vemos entonces este último gráfico, lo que nos muestra entonces los resultados de este gráfico, vemos que más de 8 de cada 10 personas que van a votar por el sí rosado están en contra, mientras que esto se invierte en el caso de quienes apoyan el no celeste, donde casi 8 de cada 10 están a favor, ¿no?, de que participe en una instancia de esas características. En el caso de quienes no toman posición aún, hay más matices, aunque lo que vemos es que predomina el desacuerdo a la participación del presidente en una cadena, ¿no? Y es relativamente alto el porcentaje de los indecisos, considerando además que el peso que han tenido y la estabilidad que han tenido los indecisos, las indecisas en las diferentes consultas que se han hecho, es bien importante lo que considera este segmento, ¿no? Y bueno, de hecho esto podría inclinar la balanza a pensar que esta postura de encabezar la conferencia o de encabezar una cadena, quizás no es tan estratégica y conveniente por parte del presidente. Marcela, muchas gracias por la columna de hoy, muy interesante, y la semana que viene restablecemos contacto. Gracias a ustedes, Martín.